Hola, hola, muy buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. Yo soy Diego Cubillo, ingeniero preventa dentro de Licencias Online, y yo veo la parte de Trend Micro. Justamente en la sesión de hoy vamos a ver lo que es Trend Vision One y la propuesta que tenemos enfocada a lo que es seguridad en la nube, ¿sí? Entonces, de manera general, vamos a ir puntualizando las diferentes tecnologías que tenemos disponibles y pues cómo pueden ayudarnos a darnos mayor visibilidad y mayor pues control sobre los assets y sobre las diferentes infraestructuras que tenemos desplegadas en nube, ¿sí? Entonces, como siempre les comento, hay cualquier duda, cualquier inquietud, la pueden escribir por el chat o hay una sección de preguntas también, por ahí la pueden escribir y la revisamos con todo gusto. Entonces, ¿por qué considerar o por qué darle una importancia al tema de los riesgos y la seguridad en la nube, ¿sí? De esa infraestructura que está montada en la nube. Bueno, si ustedes ven por ahí, aparte de que tenemos ataques no solo a infraestructura en premisas o hacia usuarios finales, pues muchas veces el grado de exposición que existe a nivel de nube es importante, ¿sí? Ya sea por malas configuraciones, que por X, Y, Z motivos se dan, por, no sé, muchas veces se pasa de un ambiente de development a un ambiente productivo, tal vez no aplicando las reglas necesarias para hacer ese cambio, ¿no? Y publicar esos servicios o esos aplicativos que están en Internet, sí, publicados. Por ejemplo, otro caso muy común es el tema de las cuentas privilegiadas y llamémosle una cuenta privilegiada, puede ser también una identidad o un recurso privilegiado que a partir de ahí un atacante puede pues generar y aumentar sus privilegios y aumentar el impacto que pueda tener ese ataque en una organización, sí, alguna infraestructura que esté desplegada, sí. El movimiento lateral en ambientes nubes es algo muy común también por el tema de que la mayoría de los elementos tienen conectividad o tienen acceso a otros recursos dentro de esa misma infraestructura, ¿sí? Entonces, por defecto, si comprometes un elemento, posiblemente tengas acceso a elementos laterales o adyacentes que estén pues en esa infraestructura, ¿sí? Y al estar publicados o al estar, digamos, con cierta exposición, el tema de los escaneos continuos, ya los atacantes saben cuál es el rango de IPs que tiene AWS, que tiene Azure. Entonces, pues ahí se dan escaneos recurrentes justamente para ver qué elementos están expuestos, qué elementos tienen vulnerabilidades y empezar de ahí, pues hacer la tarea de ver cómo entran o tienen un impacto en esos elementos, ¿sí? Entonces, aparte de que, digamos, estamos descubriendo, los clientes tienen ciertas necesidades y tienen, digamos que pueden ver tangible los riesgos en la nube. Si no tenemos las herramientas necesarias para poder dar una respuesta y minimizar el impacto de un ataque, pues vamos a ver ese objeto operativo, sobre todo, y en el peor de los escenarios, cuando es un ambiente multinube, ¿sí? Donde ya tenemos despliegues, puede ser en premisas, y también despliegues en Azure, en AWS, lo que hace una respuesta a un incidente un poco más compleja a nivel de nube, ¿sí? Entonces, como justamente lo que venía comentando, cuando tenemos assets desplegados en múltiples nubes, tenemos logs en CloudTrail, tenemos logs en Azure, tenemos logs en GCP, y si mandamos a un analista a empezar a revisar y analizar esos logs de manera individual, pues se va a tomar bastante tiempo poder detectar y poder ver ese alcance que ha tenido ese ataque o el impacto que ha podido llegar a tener ese ataque a nivel de la infraestructura comprometida. Y muchas veces las alertas nos dan cierto nivel de contexto, pero si no hacemos un análisis de nuestro ambiente como un todo, pues es bastante difícil llegar a entender un incidente, un ataque eh, de una manera pues completa, ¿sí? Entonces es bien, bien interesante cómo estos requerimientos, conforme va avanzando el cliente en su infraestructura nube, pues así va aumentando su nivel de complejidad, ¿sí? No solo para administrar los servicios que se mantengan en producción, sino en caso de que tengamos algún incidente, pues mantenerlo y controlarlo, ¿sí? Entonces, con las herramientas de Trend, ¿desde dónde iniciamos o cuál es nuestro planteamiento, ¿sí? A nivel de tecnologías para nube, hacer ese
aseguramiento de esa infraestructura. Entonces, volvemos al planteamiento de Vision One, ¿sí? En donde pues tenemos una plataforma que a través de los diferentes sensores que nosotros desplegamos, que son estos cuadritos rojos, podemos hacer un planteamiento y una plataforma de seguridad dependiendo de los alcances que se requieran, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces en las primeras etapas de migración hacia la nube, lo que hace el cliente o el usuario es hacer un lift and shift. Agarra una carga de trabajo que antes tal vez tenía un premise en VMware, en Hyper-V, virtualizada, por ejemplo, y lo que hace es montarla en un esquema de cómputo de Azure, de AWS, de Azure, AWS, GCP. Entonces, en esos escenarios, digamos que tal vez el primer paso va a ser, oye, ¿cómo protejo la carga de trabajo que subí ahí? ¿Sí? Y es muy similar a como lo hacemos en premisas, y ahí ya se vuelve un esquema híbrido, ¿sí? De seguridad on-prem y nube. Cuando ya ese cliente va ampliando y va evolucionando los casos de uso que tiene en esas nubes, ahí es donde ya empezamos a ver más assets, empezamos a ver, por ejemplo, clusters, podemos empezar a ver contenedores, aplicativos, los pipelines de desarrollo de ese código. Entonces ahí es donde empezamos a sumar las diferentes capas de monitoreo y seguridad de infraestructura, de aplicaciones, de repositorios de código, de datos, ya sea en reposo o en movimiento, que esto es bien interesante, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y acá el tema de identidades también es un tema bien interesante. Cómo estamos manejando los permisos, las llaves, de no solo los usuarios que están accediendo a desplegar esas herramientas, sino también de las identidades que se crean para poder administrar esas plataformas, ¿sí? Que no, tal vez no tiene una relación a una persona, a un usuario final, sino que son permisos, son identidades, son llaves que están dentro de este tipo de plataformas, ¿sí? Y esto va a ser unificado a través pues, del XDR, no solo para tener visibilidad, sino también tener la capacidad de hacer una detección y una respuesta a lo que se vea latente, ¿sí? Dentro de un ataque, poderlo mitigar de la manera más rápida. Y adicional a esto, al igual como los otros elementos de Trend, como los protegemos, le sumamos el elemento de ACRM, ¿sí? Para ser proactivos con el monitoreo del riesgo, para ser proactivos con la medición de ese riesgo y, por supuesto, tener las acciones y tener la visibilidad para ir a poder reducir ese riesgo antes de que tengamos un impacto, ¿sí? Entonces, podemos aplicar estas mismas metodologías que utilizamos para endpoint, para correo electrónico, las podemos aplicar en nube, ¿sí? Entonces, es importante que conozcamos los alcances y la plataforma de Trend, ¿sí? Entonces, entrando más al detalle de los alcances que tenemos con Trend, tenemos por acá 2 o 3 elementos principales para la estrategia de protección de la nube o ambientes híbridos, ¿sí? Entonces, de estas 3 áreas, ¿sí? Vamos a, digamos que a enfocarnos en ayudar a ese cliente o al cliente en su ambiente nube y sus aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, para SRM en nube, lo que vamos a hacer es monitoreo de amenazas en tiempo real, ¿sí? Independientemente de su cloud provider, para estar monitoreando recursos, instancias, funciones serverless, lambda, contenedores, ¿sí? Detectar, por ejemplo, malas configuraciones, y hacer el cálculo del riesgo y ofrecer metodologías de mitigación antes de que tengamos un impacto, antes de que tengamos un intento de ataque, ¿sí? Hacerlo de manera proactiva. Ahora, XDR para cloud es llevar ese concepto, ¿sí? Llevar la inteligencia de amenazas, el contexto, los logs de todas las actividades sospechosas que se pueden dar en un ambiente de nube con las capacidades de investigación y respuesta, ¿sí? No solo es dar visibilidad, sino también es tener la capacidad de responder en un ambiente nube y en un ambiente de, digamos, con tiempos de respuesta rápidos, ¿sí? Y ojalá automatizados. Entonces, y esto en busca de garantizar que uno esté en control, ¿sí? Para poder automatizar, ya sea playbooks, alertas, aplicaciones, y digamos que tener esas acciones correctivas de una manera instantánea, lo más pronta posible, para reducir el impacto de un atacante o de una amenaza que
esté tratando de comprometer esa infraestructura, ¿sí? Y en cuanto a protección, ¿sí? Podemos hacerlo bajo demanda o bajo un agente, ¿sí? Con técnicas de Cloud Protection, donde vamos a identificar, bloquear amenazas, vulnerabilidades, igual independientemente si es una VM, si es un container, si es almacenamiento, si es una VPC, si es si es una línea de código para levantar infraestructura, lo que se le denomina IAC, repositorios, bases de datos, APIs, ¿sí? Eso lo podemos hacer con la parte de Protection de Trend. Ahora veamos, pues, cómo ha ido evolucionando este tema, ¿sí? Entonces, como les decía al inicio, posiblemente ese cliente viene de un ambiente de premisas, de un data center ya sea propio o tercero, en donde está ejecutando sus aplicativos, sus servicios a nivel de, pues, de VMs o literalmente en el server, ¿sí? También hay escenarios en donde el cliente inicia su despliegue de infraestructura de contenedores, por ejemplo, en premisas, lo cual es completamente válido y es una forma en donde el cliente o el usuario da sus primeros pasos a ese tipo de arquitectura, ¿sí? Cuando empezamos a movernos hacia la nube, nos topamos con nuevos retos. Por ejemplo, cuando subimos una carga de trabajo a la nube, vamos a ver que pues tenemos que empezar a administrar la red por la cual se está conectando ese recurso, cómo está segmentado, los permisos que se le asignan, quiénes tienen acceso. Y esos son nuevos retos que tal vez un cliente antes no tenía la visibilidad o el alcance para administrar ese tipo de permisos, ¿sí? Y ya cuando estamos utilizando desarrollo o despliegues que ya es cloud native, que ya es propio de la nube, pues aquí es donde empezamos a apalancar aún más las herramientas de los cloud providers. Y también pues trae sus retos, ¿sí? Por ejemplo, a la hora de cómo protegemos esos microservicios, esos contenedores, esas funciones serverless, dar visibilidad a, por ejemplo, las identidades que pueden estar desplegadas, ¿sí? Y que rápidamente, conforme el cliente va creciendo y va madurando, justamente se va complicando el esquema, ¿sí? Porque, por ejemplo, un cliente que use exclusivamente AWS, por ejemplo, con las herramientas que te da AWS como Cloud Provider, pues hasta cierto punto puedes administrar ciertos temas, ¿sí? Se vuelve aún más complejo cuando ya ese cliente está utilizando un esquema multicloud, ¿sí? Porque el tema operativo de resolver o hacer un proceso con una nube pública, digamos que lo resuelves, pero ya cuando le sumas 2 o 3, se vuelve más complejo, ¿sí? Y consume más tiempo. Entonces, lo ideal es, pues, dar esta visibilidad, dar este control desde un solo punto, ¿sí? Desde el punto de control de tren. Entonces, como pueden ver, podemos ofrecer capas de seguridad para estos elementos individuales o como elementos per se, pero también lo importante acá es englobarlos, ¿sí? Porque por sí solos, como les digo, se puede hacer con herramientas open source, se puede hacer con herramientas de los cloud providers, pero cuando intentas administrar todos estos elementos individualmente, se vuelve bastante complejo. Entonces acá es donde vienen temas de XDR para la nube y la parte de SRM para tener la visibilidad, el monitoreo y el riesgo de los elementos que están justamente siendo protegidos por debajo, ¿sí? Entonces, antes tal vez de pasar a esa slide, quería comentarles por acá, pues, cómo nuestras estrategias y herramientas no solo nos ayudan a identificar vulnerabilidades, sino también el tema de cómo tomamos acción, ¿sí? Porque el control es importante, pero digamos, a lo que me refiero es la visibilidad no es suficiente, ¿sí? El control es el elemento crítico para poder, digamos, mitigar amenazas. La visibilidad, digamos, general es importante, pero tener ese control sobre ese ambiente de nube es el elemento que marca la diferencia, ¿sí? De manera proactiva, administrar esos riesgos, responder a amenazas, ¿sí? Y tener esos assets críticos bajo lupa, ¿sí? Y pues tener ese control bajo la mano siempre, ¿no? Independientemente de donde se encuentre el recurso. Entonces,
tema de malas configuraciones, cómo remediar y bajo el contexto de la organización, ¿sí? No solo bajo el contexto del individuo o del asset solito, sino bajo el contexto de toda la organización, ¿sí? Entonces, digamos que aquí vienen temas interesantes de cómo nuestra plataforma, digamos que está diseñada para justamente ayudar a las organizaciones con ese approach o con ese alcance holístico, ¿sí? A la seguridad de la nube, ¿sí? No es más que una herramienta, es una visión de cómo podemos asegurar nuestro ambiente nube de una manera resiliente, ¿sí? Acá con elementos, por ejemplo, de compliance y de cómo mitigamos los riesgos, ¿sí? Entonces, por ahí podemos ver, y de hecho justamente lo vamos a ver por acá, y cuando nosotros ingerimos o cuando nosotros conectamos, cuando nosotros integramos nuestra infraestructura nube pública, nuestro container o nuestro cluster en Kubernetes, mira, se me pasó solito, listo, podemos hacer, o se convierten en nuestra fuente de data para nosotros poder aplicar reglas, ¿sí? Para asegurar esa postura de seguridad bajo las reglas de compliance por las cuales nos estamos regulando. Importante ahí tener bajo nuestra ala los servicios con los cuales estamos utilizando, incluyendo los servicios, digamos, los que más se utilizan, pero hay servicios que comúnmente no se utilizan, pero en algunos casos de uso se utilizan y es importante poder tener un alcance bajo estos tipos de servicios. Y si ustedes ven, el alcance inicia a través de cargas de trabajo, containers, funciones serverless, APIs, y los roles y las identidades, lo que se le conoce como IAM, y ya sean humanas o no, y el almacenamiento, ¿sí? Y buscando temas de, oye, cómo damos visibilidad y cómo manejamos las vulnerabilidades, cómo garantizamos que nuestra infraestructura esté en compliance, por ejemplo, el PCI 4.0, la versión 4, tener visibilidad de que si desplegamos un elemento con una configuración no óptima, tenemos la visibilidad y tenemos el alcance para poder remediar esto antes de que se mande a producción o que se publique, ¿sí? Y ya amenazas más dirigidas y ataques, digamos que ya van enfocados a cómo explotamos alguna vulnerabilidad o algún elemento comprometido, ¿sí? Y esto, si ustedes ven, lo hacemos de una manera cíclica, ¿sí? Estamos analizando constantemente estos elementos para poner elementos de riesgo, poder parametrizar. Y una vez que sabemos cuáles son los elementos de mayor riesgo, podemos tomar acción para justamente reducir ese riesgo. Y así sucesivamente con los diferentes elementos, ¿sí? Entonces, estos elementos, tal vez para verlo un poco más tangible, lo que hemos ido comentando, lo podemos ver justamente en los dashboards de Vision One, ¿sí? Entonces, cuando integramos nuestras cuentas acá en los Cloud Assets, vamos a tener esa visibilidad de, oye, ¿cuál es mi total de assets que tengo en AWS? Por ejemplo, en este caso tenemos 3 cuentas de AWS. Acá podemos meter, ¿verdad?, los otros cloud providers públicos y no solo una cuenta, sino que podemos tener ambientes multicuenta y ambientes de desarrollo con ambientes de producción, y digamos que esa diferenciación se toma dentro de la evaluación del riesgo para decir, oye, tengo ciertas vulnerabilidades o tengo ciertos elementos comprometidos en mi ambiente de desarrollo, pero también tengo esos elementos comprometidos en mi ambiente de producción. ¿Cuál debería priorizar, verdad? Entonces, la herramienta tiene ese contexto en cuenta para justamente asignarle un nivel de riesgo mayor a mi ambiente productivo, ¿sí? Entonces, primer paso, ¿verdad? Tener esa visibilidad independientemente del cloud provider y de las cuentas. Después, pues la priorización de cuáles son los assets y cuáles son los problemas que esos assets pueden tener para darle esa priorización y darle ese nivel de riesgo para justamente que ahora el analista pueda tomar acciones, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, podemos identificar las cuentas y las arquitecturas que tenemos desplegadas y ver, digamos, de una manera general qué deberíamos de priorizar, ¿sí? Por ejemplo, en este escenario tenemos múltiples elementos, tenemos los balancers, tenemos gateways, tenemos el DNS, tenemos cargas de trabajo, tenemos funciones serverless por ahí, tenemos bases de datos.
de último, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el elemento de mayor riesgo puede ser este ECS de AWS, que tenga el mayor nivel de riesgo, pero tal vez si por ejemplo, si ustedes ven acá dice staging, es un elemento de preparación, no es un ambiente productivo. Entonces, oye, este no es el elemento de mayor riesgo en este momento, ¿sí? Por ejemplo, yo me pregunto acá qué hace, por ejemplo, el storage hay ciertos elementos orphans o elementos que no están siendo utilizados, que son elementos que están solos, están ahí en el limbo. Entonces, tal vez fueron de elementos productivos que quedaron atrás o fueron de pruebas que nunca se utilizaron. Y estos elementos, si ustedes ven, están en mi región, están en mi subnet. Entonces, estos pueden ser elementos de riesgo que si no, digamos, si no les damos atención, pueden convertirse en un punto de entrada para un movimiento lateral, ¿sí? Entonces, estos elementos orphans se dan mucho a veces que el cliente cree que solo tiene esto, lo que viene acá, que está bien organizado y está bien mapeado, y no tienen visibilidad de este tipo de elementos que se han quedado ahí huérfanos, ¿sí? Entonces, es un elemento también interesante por ahí, que vamos a tener visibilidad a este tipo de elementos. Y si ustedes ven, acá venía lo del contexto, ¿sí? Cómo se están haciendo, o cuál es el uso que se le está dando a los elementos a esos assets. Y basado en ese uso, se le va a dar cierto nivel de riesgo, ¿sí? Si están siendo accesados, si están deshabilitados, ¿verdad? Todo ese tipo de contexto se considera en esa medición del riesgo, ¿sí? Y una vez que tenemos nuestra medición del riesgo para la nube, lo podemos agregar y lo podemos contemplar para los niveles de riesgo que tenemos a nivel de dispositivos, de nuestros Internet Facing Assets, ¿verdad? Nuestras IPs públicas, por ejemplo, las IPs por los cuales estos assets están saliendo y están siendo publicados pueden ser correlacionados con estos tipos de elementos, las cuentas, las aplicaciones, para justamente tener un nivel de riesgo a nivel de mi organización como un todo, ¿sí? Entonces es bien, bien importante por ahí. Acá el tema de cómo estamos priorizando las vulnerabilidades y acá entrando un poco más al detalle de nuestros elementos de nube, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, algunos pues, ya pueden haber conocido este de Internal Assets, que iba más relacionado a nuestros endpoints que tenemos con el agente, ¿verdad? Cargas de trabajo que tenemos en premisas, pero ahora podemos tener visibilidad de containers, de VMs que tenemos desde los providers públicos, ¿sí? Y no tenemos que depender de, por ejemplo, de un agente que nos diga cuáles son las vulnerabilidades para estos elementos que están publicados, ¿sí? Bueno, antes de pasar a ese, si ustedes ven por acá, importante, por ejemplo, el nivel de impacto que tienen en la organización. Por ejemplo, si es solo un asset el cual está comprometido, acá lo podemos tener esa visibilidad. O si de este CVE, toda nuestra infraestructura, por ejemplo, de Ubuntu Server, está comprometida y no tenemos ninguna regla preventiva aplicada, ¿sí? Entonces, eso es importante que desde acá tenemos esa visibilidad y podemos también tener elementos remediativos por ahí, ¿sí? Ahora, a nivel de postura de nuestros assets en nube, ¿sí? Podemos ver a un nivel muy alto y muy general cuál es nuestra postura de las diferentes reglas que se plantean a nivel de Azure, a nivel de AWS, a nivel de GCP, ¿sí? Si tenemos malas configuraciones, si tenemos elementos o identidades con muchos permisos, lo cual presenta un riesgo mayor, ¿sí? Entonces, esto se hace de manera continua, estos chequeos, para si estamos siendo auditados, si tenemos que estar reportando cuál es nuestro estatus de nuestra infraestructura, ¿sí? Para tener esa visibilidad y ese control de lo que tenemos desplegado. Por ahí también el tema de el escaneo de los templates de cuando vamos a liberar infraestructura como código, si podemos hacer ese escaneo previo a que se despliegue esa infraestructura, pues vamos a hacer lo que se le llama el shift left del riesgo, ¿sí? Vamos a poder reducir esa amenaza o esa posible vulnerabilidad, ese posible aumento de riesgo, simplemente mitigando un template de código de levantamiento de infraestructura que puede estar desactualizado, puede tener malas prácticas, ¿sí?
y así obligamos o así damos los comentarios necesarios para una mejora y asegurarnos de que la infraestructura que se va a generar es una estructura segura, ¿sí? Entonces, eso lo podemos ver ya más al detalle en este tipo de dashboard, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, este usuario, no sé si se logrará ver, por ejemplo, acá tenemos un usuario, una identidad, el cual a partir de aquí podemos ver que tiene pues unos permisos bastante amplios, ¿sí? Por ejemplo, este usuario tiene o forma parte del grupo de administradores de este tenant o de este cloud provider o de esta infraestructura y tiene permiso a 10 elementos o assets de nube. Por ahí tiene 7 instancias EC2 a las cuales tiene permisos. Por ejemplo, acá tenemos una instancia EC2 que tiene permisos a múltiples roles. Ahí tenemos un bucket S3. Ahí tenemos diferentes VPCs a las cuales tiene acceso y permisos. Entonces, este tipo de, digamos, de dashboards dan visibilidad de un solo asset, los alcances que puede llegar a tener una sola identidad y como, por ejemplo, si logramos comprometer este usuario, ya tenemos acceso al grupo de miembros de administradores. Y a partir de ahí, pues podemos crearnos hasta nuestra propia cuenta, por ejemplo, y ya hacer un movimiento lateral o hacer un mayor impacto de la infraestructura de este escenario, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, acá se está asignando el nivel de riesgo y eso se está haciendo de manera continua, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo lo saco de este group member de admins, le quito estos permisos a ciertas instancias, a ciertas VPCs, el nivel de riesgo pues va a bajar, ¿sí? Entonces, esas son metodologías como de Zero Trust en búsqueda de pues darle únicamente permisos necesarios para que él pueda ejecutar sus tareas, ¿verdad? No sobreprovisionar servicios. Acá la parte de cómo estamos o cómo trabajamos la parte de, digamos que garantizar el compliance a nivel de configuraciones. Por ejemplo, está el AWS Well Architected Framework, que digamos que es un planteamiento que trae AWS para, digamos que si cumples con ciertas reglas, tu infraestructura, digamos que cumple con las recomendaciones de una infraestructura en AWS, por ejemplo. O como les decía antes, por ejemplo, en este escenario, este tenant está aplicando 172 reglas para el compliance en PCI versión 4, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver de todos nuestros assets, cuáles assets están en cumplimiento, cuáles assets no están en cumplimiento y a partir de ahí podemos tomar acciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, oye, mira, por ejemplo, este elemento de EC2 tiene acceso sin restricción a elementos de Memcache. Entonces, oye, garantiza por favor para que estés en cumplimiento que no haya ningún grupo que, digamos, que dé ese acceso sin restricción en este puerto, ¿sí? Entonces, acá le das clic, te tira las recomendaciones y a partir de ahí se puede hacer los cambios necesarios para que este asset ya esté en cumplimiento de las reglas que se plantearon, ¿sí? Que ya esté bajo compliance. Y así con todos los elementos, ¿sí? Y ahí, si ustedes ven, hay diferentes niveles de severidad. Entonces, así como esta severidad es alta, pueden haber severidades medias, severidades bajas, para justamente enfocarnos y darle prioridad a lo que tenga mayor severidad, ¿sí? Para cumplir esas regulaciones a nivel de infraestructura o de best practices, ¿sí? Ahora veamos la parte de cómo hacemos detección y respuesta en nube, ¿sí? Entonces, vamos a ver ciertos elementos clave para hacer esa detección y respuesta. Y digamos que eso se convierte en un elemento muy importante, de mucho valor para esa estrategia de seguridad, ¿sí? Entonces, tomando de la mano de la visibilidad que tenemos con Vision One, ¿sí? En nuestra plataforma de nube, con las integraciones que tenemos de diferentes fuentes de datos, podemos, digamos, tener esa visibilidad primero, ¿sí? Entonces, como ya hemos ido comentando, ¿verdad? Eso nos da visibilidad a amenazas, vulnerabilidades, anomalías y intentando no dejar ningún punto ciego, ¿sí? Y ahora sí, en cuanto a cómo hacemos la detección,
digamos que a partir de la visibilidad que tenemos podemos tener acciones, ¿sí? Correlacionamos la data de las diferentes fuentes y digamos que las filtramos a la información más relevante, ¿sí? Para cuando la alerta se levante, el equipo de seguridad o el analista ya tenga detalles, contexto, ya tenga la información necesaria para que él pueda tomar una decisión en el caso que se requiera tomar una decisión humana, ¿sí? O una intervención manual, ¿sí? Y a esto le podemos sumar el tema de playbooks, que justamente lo que decía, muchas de las amenazas se pueden automatizar para tener un alcance, digamos, de inmediato. Cuando se tome o cuando se requiera esta toma de decisiones, se puede automatizar con playbooks que pues van a tomar esa decisión y después la van a reportar al analista de la decisión que se tomó, ¿sí? Entonces, justamente lo que les venía comentando acá lo podemos ver un poco más visual, ¿sí? En donde, por ejemplo, aparte del, digamos, la metadata o la información relevante de los diferentes sensores, ya sea de terceros, de endpoint, network, identities y la telemetría de las nubes, ¿sí? Aquí es donde se va a correlacionar, se van a mapear las diferentes técnicas y tácticas basado en Mitre y a partir de ahí, pues se empiezan a hacer las filtraciones, se empiezan a hacer las identificaciones, por ejemplo, de campañas de atacantes, de grupos de atacantes, ¿sí? Para justamente, pues, poder correlacionar y poder condensar la cantidad de logs que inicialmente, digamos, entran a la plataforma y poderle dar al analista o al CIEM pocas alertas, pero con una muy alta fidelidad, ¿sí? Alertas que ya tienen el contexto necesario, ya tienen la metadata, ya tienen la visibilidad necesaria para que el analista pueda tomar una acción, ¿sí? Y acá lo podemos ver la parte de esta parte, de la telemetría de nube, ¿sí? Entonces podemos consumir lo que se está generando en CloudTrail, en AWS, justamente para nosotros tomar esa información, procesarla y darnos el contexto necesario para, digamos que, identificar, oye, la actividad que tuvo el usuario, el servicio, la actividad, ¿sí? ¿Qué y qué tuvo acción, en qué lugar, qué recurso se modificó, se cambió, cuándo y dónde hubo este evento, ¿sí? Por ejemplo, si está dando exfiltración de data, por ejemplo, en buckets que estén en Azure, en AWS, perdón, en S3, ¿sí? O, por ejemplo, algunas acciones remediativas de, oye, si vemos que una cuenta, por ejemplo, que aquí hay una cuenta relacionada a este evento, podríamos identificar quién es esta cuenta y si es la misma para todos, podríamos quitarle permisos a esa cuenta para justamente mitigar el impacto que pueda tener ese elemento actualmente, ¿sí? En este ataque que estamos viendo. Y acá lo podemos ver de una manera ya de visual, ¿sí? Lo que podemos ver, por ejemplo, en la exfiltración de data, acá podemos ver cuáles fueron las identidades, las fuentes de las IPs, en qué técnicas se están utilizando para hacer esa exfiltración de data, los policies que se asumieron, ¿sí? Eso es importante tener esta vista de cómo fue el flujo del ataque para justamente tomar las acciones remediativas para este ataque que puede haber ocurrido, ¿sí? Y estos son basados en metadata que nos entregó CloudTrail, ¿sí? Y así se puede dar con AWS, con GCP. Acá meramente con metadata que nos entregó CloudTrail por ahí. ¿Sí? Y esto, digamos que gran parte de lo que hacemos y de los elementos de inteligencia que nosotros tomamos, pues, están fundamentados en las diferentes tecnologías de Trend y en el research que tenemos tanto desde fábrica en sí, como también, pues, elementos de colaboración, ya sea con entidades públicas, entidades gubernamentales, para justamente tener esta visibilidad, ¿sí? De, oye, ¿cuáles son las vulnerabilidades, los exploits que tenemos de día cero, gracias al Zero Day Initiative? O, por ejemplo, el contexto de amenazas o targeted attacks basado en inteligencia de terceros, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo por ahí a la mano. La parte de, tal vez acá, cómo hacemos la detección y respuesta, pues ustedes ven la parte de XDR,
tenemos ahí diferentes workloads, ¿verdad? Pueden estar en diferentes lugares. Y digamos que acá importante es la integración con los Cloud Native Trails, como lo vimos ahora con CloudTrail, para que nos den ese contexto que es, digamos que los únicos que nos pueden dar ese contexto, esa visibilidad, ¿sí? Y a nivel de detección de modelos, aparte de los que ya conocemos de por ejemplo, de nuestras tecnologías para ambientes en premisas, hay nuevos modelos de detección enfocados en ambientes de nube, ¿sí? Y igual se pueden hacer modelos personalizados para este tipo de ambientes, ¿sí? Si existen requerimientos en particular, ¿sí? Y adicional a esto se pueden hacer recolecciones forenses, por ejemplo, al igual de como lo hacemos con los elementos en premisas, lo podemos hacer con los elementos en nube. Cuando, por ejemplo, se hacen assets, no sé, se crea una función serverless, se ejecuta, la función serverless se deshabilita automáticamente y si tuvimos un ataque en ese momento y ya no existe ese asset, pues cómo vamos a identificar cuál fue el elemento comprometido, qué fue lo que pasó. Entonces, este análisis forense para hacer captura de elementos para un análisis posterior es importante cuando estamos haciendo una investigación, ¿sí? Y para facilitar esa respuesta. Un elemento bien interesante es cuando hacemos búsquedas, podemos utilizar elementos como tags o ciertos identificadores para hacer búsquedas e investigaciones a nivel pues, de nuestra infraestructura, ¿sí? No solo, por ejemplo, si hacemos, por ejemplo, acá están haciendo una búsqueda de producción, ¿sí? Si nosotros hacemos una búsqueda en producción en AWS, pues vamos a tener los elementos de producción en AWS. Si nosotros hacemos esa búsqueda en Vision One y tenemos integrado nuestro ambiente de producción en AWS, en Azure, en GCP y ciertos elementos en premisas que pueden tener esos identifiers como producción, oye, pues vamos a tener toda nuestra infraestructura en producción cuando hagamos búsqueda, ¿sí? Y cuando se está haciendo un elemento de, digamos, una respuesta por el SOC, este tipo de elementos agregan mucho valor para justamente agilizar el proceso de respuesta, ¿sí? Igual, por ejemplo, acá tenemos el elemento de Companion, que justamente nos va a ayudar a hacer y a facilitar el tema de cuando estamos haciendo una consulta o estamos viendo un ataque o estamos revisando un incidente, le podemos hacer consultas a este asistente para que nos dé más contexto, para que nos pueda explicar ciertos elementos, ¿sí? Basado pues en inteligencia artificial y diferentes modelos de lenguaje para pues facilitarnos la tarea tanto al analista como también digamos que el personal que esté revisando este tipo de herramientas, ¿sí? Acá podemos ver el tema de los playbooks, que es pues cuando podemos automatizar ciertos procesos. Por ejemplo, si ustedes ven por acá, estamos haciendo una búsqueda proactiva este día, esta hora en particular, en donde vamos a empezar a hacer una búsqueda de, oye, ¿cuál es el sistema operativo? ¿Cuál es el nivel de explotación que tiene este activo? Los intentos de explotación, si tiene reglas o no, los scores y si tiene vulnerabilidades mapeadas con un ID, pues vamos a mandar notificaciones con los resultados a los diferentes analistas, a los diferentes elementos de SOC o SIEM, que por ejemplo, no sé, a las 5 de la mañana se corre este playbook para tener los resultados listos para cuando el siguiente shift de analistas monitoree la plataforma, ¿sí? Para tener siempre data fresca por ahí. Entonces, si ustedes ven, están estos dos elementos, tanto de respuesta, ¿sí? Como de, digamos, proactiva, ¿sí? De monitoreo del riesgo, ¿sí? Entonces, digamos que esas estrategias y esas metodologías se han mezclado para justamente ayudar a los equipos a anticipar, a predecir el riesgo y pues cuando tengamos un breach o cuando tengamos un ataque, podamos, digamos que poderlo mitigar de la mejor manera, ¿sí? Y de una manera, digamos, priorizada y con elementos de contexto y no empezar
a correr y hacer un análisis justamente cuando deberíamos de estar haciendo ya una remediación, ¿sí? Vamos a pasar por acá a la parte de workload, que es tal vez el que más conocemos, de la parte de cómo podemos asegurar nuestras plataformas que están en ejecución, ya sea VMs, ya sea containers, ya sea máquinas físicas y ambiente de data center de terceros, ¿verdad? Por ahí, digamos que no vamos en el core de nuestra protección, pues protegimos o ofrecemos optimizaciones para endpoints, ¿sí? En sus diferentes sabores, ¿sí? Y pues acá diferentes sistemas operativos, ¿verdad? Con un alcance bastante amplio a sistemas operativos que también pueden estar fuera de soporte por el fabricante, ¿sí? Y acá lo importante es los beneficios operacionales, aparte de lo que las capacidades de seguridad que nos ofrecen, ¿sí? Para, digamos, aplicar policies, aplicar ciertas configuraciones y todo eso desde una sola plataforma, ¿sí? Desde Vision One puedes administrar tanto tu infraestructura en nube como tu infraestructura en premisas, ¿sí? Entonces puedes aplicar ciertos parches, perdón, ciertas settings o ciertas configuraciones, ciertas policies que justamente se van a aplicar al ambiente independientemente en donde esté, ¿sí? Entonces, acá justamente vemos la vista de la parte de Workload Protection, en donde podemos, cuando nosotros ingresamos nuestra cuenta, si teníamos previamente únicamente la parte de premisas, y cuando adicionamos la parte de cloud, vamos a ver las diferentes regiones, nuestros diferentes cloud providers, con los assets que están por debajo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven por acá, podemos añadir vCenter, la parte de AWS, GCP, ahí lo podemos ir agregando y desde la misma plataforma podemos hacer esa administración a estos elementos, ¿sí? Y acá con los alcances que ya conocemos de nuestras tecnologías premisas, ¿sí? Vamos a pasar por acá. Ahora la parte de containers. Acá es bien interesante porque ofrecemos capas, por ejemplo, de pre-deployment, ¿sí? ¿Qué me refiero con pre-deployment? Digamos que vamos a hacer una seguridad que inicia con el escaneo proactivo de lo que se piensa desplegar, ¿sí? O lo que se va a desplegar a nivel de código. Eso es un paso bien importante porque vamos a hacer una examinación bien profunda de las imágenes y de las vulnerabilidades que puedan tener, ¿sí? Si hay malware, si están depreciadas y esto antes de que se desplieguen, ¿sí? Y esto viene igual a lo que les decía con esa metodología de hacer el shift left, ¿sí? Ahorrar recursos, ahorrar tiempo, en vez de esperar a que el container se despliegue, identificar de que el container posee una imagen vulnerable, oye, revisemos la imagen antes de desplegarla y si no cumple, pues ni siquiera gastemos tiempo en desplegarla, ¿sí? Y esto pues se incluye o se integra con los workflows de un pipeline CI/CD o una infraestructura o un desarrollo ágil utilizando DevOps, ¿sí? Y así garantizamos que las imágenes que se vayan a ejecutar y que vayan a producción sean las seguras, ¿sí? Y esto igual le sumamos la parte de XDR con elementos, digamos que enfocados a la parte de containers, ¿sí? Entonces, la parte de cómo hacemos y eliminamos los blind spots, que muchas veces estos esquemas de automatización y de containerización se vuelven un punto ciego de algunas infraestructuras, ¿sí? Porque estos containers se pueden crear, no sé, unos 5 y 30 minutos después los borras todos y creas otros 5, ¿sí? Entonces, esta agilidad o este tipo de despliegues tan rápidos muchas veces se convierten en un punto ciego para las organizaciones, ¿sí? Entonces es importante contemplarlas por ahí. Y esto pues en búsqueda de poder mitigar las vulnerabilidades o los problemas que tengamos antes de que sean explotados en producción, ¿sí? Entonces es bien importante tener esa visibilidad y digamos que por ahí ciertas controles que podemos tener a nivel de ya ejecución, ¿sí? Por ejemplo, ciertas, por la estructura que tienen los contenedores, podemos determinar si cierto elemento, cierta aplicación o cierto cliente está tratando de hacer, por ejemplo,
accesos a ciertos recursos del kernel que está por debajo, ¿sí? O, por ejemplo, simplemente actividad sospechosa a nivel de red, a nivel de recursos, que puedan indicar que el elemento está siendo utilizado de una manera maliciosa, ¿sí? Y esto, pues, nos va a ayudar a justamente remediar el tema de el impacto que pueda llegar a tenerse, ¿sí? Esa parte la voy a pasar. Acá es una vista rápida del nivel de soporte que tenemos a las diferentes plataformas de containerización, ¿sí? Ya sea que estén utilizando los motores de Kubernetes propios, si están utilizando ECS, el servicio de AWS, están utilizando EC2 y los engines, digamos que utilizando EC2 como una plataforma, ¿sí? EKS, en la parte de Azure también, la parte de GCP, ya sea de una modalidad manual o con autopilot, y por ahí estamos incluyendo elementos de Alibaba Cloud, ¿sí? Entonces, ustedes ven, nuestro alcance es bastante amplio para este ambiente de containerización, independientemente de donde se encuentre, ¿sí? Rápidamente quería comentarles por acá el tema de cómo estamos haciendo la seguridad de una manera un poco más visual, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba al inicio, oye, el desarrollador está creando un nuevo container, vamos a hacer el escaneo de esa imagen que el desarrollador va a publicar, ya sea en búsqueda de elementos no seguros, tal vez no es malware, pero son elementos no seguros que no están en compliance, o elementos que ya sí son malware per se, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ese escaneo. También vamos a hacer el Admission Control Integration. ¿Esto qué es? Esto es cuando cierto recurso o cierta aplicación va a ejecutarse, antes de que se leen los permisos de ejecutarse o de aplicarse, se hace un control de a qué recursos vas a acceder, ya sea elementos de red, elementos de CPU, elementos de RAM, elementos del kernel, para hacer una revisión previa a que se leen esos permisos, ¿sí? A ese container o al clúster que se pueda estar ejecutando por ahí, ¿sí? Basado en policies. Acá este elemento de artifact, tal vez para explicarles rápidamente en qué consiste esta parte de Artifact Scanner, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si en nuestro pipeline de CI/CD podemos desplegar la parte de Artifact Scanner, en este pipeline vamos a hacer búsqueda de vulnerabilidades, vamos a hacer para que cuando se genere ese, por decirlo así, ese BOM o esos requerimientos para que luego se despliegue el elemento, podamos hacerlo, digamos, de una manera segura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, antes de que se despliegue el container o el pod que se va a ejecutar, esto que vamos a ejecutar, vamos a hacer una verificación de qué es lo que está pidiendo, ¿sí? Para ver si tiene sentido, para ver si los recursos que el aplicativo necesita van alineados con los recursos que se le van a otorgar, ¿sí? Y esto, pues, si no está en cumplimiento, lo vamos a bloquear por acá y vamos a ahorrar recursos y vamos a ahorrar tiempo de un pod o un elemento en ese clúster que pues no va a agregar ningún valor al negocio, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los elementos que hacemos por acá. Adicional a esto, hacemos el escaneo en runtime, ¿sí? Una vez que ya se está ejecutando, ya se creó el pod, ya digamos, se desplegó el sistema operativo y el aplicativo. Ahora podemos hacer ejecución de escaneos de vulnerabilidades en tiempo real y también runtime protection o protección ya en runtime en caso de que tengamos algún elemento malicioso en ejecución, ¿sí? Y esto pues hacemos un análisis a nivel de kernel para ver qué es lo que está pasando bajo esos recursos o bajo ese pod que se está ejecutando. Y todo esto que vimos se correlaciona y se manda la telemetría de XDR, ¿sí? Con modelos especiales para containers, ¿sí? Y pues al fin y al cabo lo vamos a ver desplegado o lo vamos a ver en los resultados ya en los dashboards de Vision One, ¿sí? Acá es un tema de inventario que nada más quería mostrarles por acá el nivel de visibilidad de, por ejemplo, si tenemos en nuestro ambiente de Kubernetes en premisas, lo vamos a poder ver. Si tenemos EKS, si tenemos ECS, lo vamos a poder, los diferentes clusters, los diferentes servicios, si están siendo protegidos o no. Eso lo vamos a poder ir viendo por ahí. Igual el nivel de mitigación. Oye,
queremos solamente loguear, si son, por ejemplo, un ambiente de no producción, pues nada más loguea, y para el ambiente de producción si vamos a tener metodologías más, digamos, restrictivas a la hora de ver elementos maliciosos. Igual por acá también si son elementos dedicados por ejemplo, ECS, ¿sí? En donde vamos a estar proactivamente monitoreando. Acá es un drill down más específico de cuáles vulnerabilidades tiene este container o este cluster. Si existe un fix, si no existe un fix, cuál es el CVE, ¿sí? Y a partir de ahí, pues tomar decisiones, ¿sí? La parte de File Security, oye, podemos hacer escaneos de archivos, ¿sí? Que están almacenados en un bucket S3, que están almacenados en un blob, que están almacenados en, digamos, en reposo, ¿sí? Que ya están almacenados, no son archivos que están en movimiento, ¿sí? Entonces, si tenemos algún servicio en donde estamos permitiendo a los usuarios subir archivos, podemos hacer ese monitoreo y esa protección, ¿sí? Y también lo podemos hacer a nivel de código, cuando justamente se está desplegando ese archivo o ese aplicativo, perdón, ya sean ambientes productivos o no productivos, ¿sí? Y de hecho, por acá, acá justamente lo podemos ver cómo es el flujo de protección de los archivos, ¿sí? Lo podemos hacer de una manera preliminar, incluyendo un SDK al aplicativo que vamos a desplegar, ¿sí? Para que el aplicativo pueda hacer el filtrado de ese archivo, en el caso que sea malicioso o no, ¿sí? O si ya tenemos un repositorio de datos en donde ocupamos escanear lo que está almacenado ahí, lo podemos hacer ¿verdad? En los buckets S3, en los blobs de Azure o en el storage de GCP, ¿sí? Y ojalá esto sea antes de que otro aplicativo lo consuma, ¿sí? Porque muchas veces no estamos almacenando estos elementos por gusto, sino es que posiblemente otro aplicativo lo va a utilizar como input, ¿sí? Entonces es importante que hagamos ese escaneo antes de que otro aplicativo lo utilice como input, ¿sí? Y que ese elemento de malware se vaya expandiendo y moviendo hacia otros lugares, ¿sí? Y esto igual lo podemos ver, por ejemplo, acá vemos los escaneos y archivos con malware que hemos detectado en los diferentes elementos, y acá ustedes pueden tomar acciones, si aislarlos, si borrarlos, ¿sí? Y ahí podemos hacer ese drill down a los elementos posteriores por ahí. Acá eso es un elemento tal vez de darles visibilidad, de oye, existe el modelo de responsabilidad compartida, y justamente a los elementos en donde el cliente pues tiene cierta responsabilidad de proteger sus assets, es donde nosotros podemos ayudar a ese cliente, ¿sí? Para pues asegurar y garantizar que sus cargas de trabajo estén seguras, bajo las responsabilidades que él tiene como cliente, ¿sí? Y en este caso estamos utilizando AWS como ejemplo, pero existe este mismo modelo para los otros providers de nube pública en estos escenarios, ¿sí? Por acá tenemos los alcances, sobre todo al nivel de Cloud Account, de, oye, ¿qué podemos hacer, sí? Por ejemplo, a nivel de ACRM, acá podemos ver los alcances que tenemos con ACRM. Por acá tenemos para Vision One la parte de Endpoint Security, ya sea para servers. Acá podemos ver un poco del alcance que podemos tener y en qué elementos de esta infraestructura de Azure, ¿sí? Que podemos ejecutarnos en EC2, que podemos utilizarnos en Graviton, que podemos utilizarnos en un Beanstalk de AWS, ¿sí? Entonces, es importante por ahí este slide para que tengamos presente el alcance que podemos llegar a tener. Y acá igual, acá tal vez lo podemos ver un poco más claro, el alcance a nivel de servicios, que tenemos alcance directamente con el cloud provider público, ¿sí? Ya sea AWS con sus diferentes servicios, ya sea con Azure. Si ustedes ven, muy ligado a VMs, a containers, ya sea a los Network Security Groups, ¿sí? A la parte de Defender y las cuentas de almacenamiento. Igual con GCP. Si ustedes ven el Compute Engine, el Kubernetes Engine, por ahí también vienen las partes de Identity de Google, las partes de búsqueda o de almacenamiento de BigQuery en Google, la parte de VPCs
igual en Google esto lo podemos tener ese alcance, ¿sí? Entonces por ahí es importante que conozcamos ese alcance. Y esto se ha ido resumiendo a 3 elementos a gran escala en cuanto a licenciamiento y cómo lo podemos adquirir, ¿sí? Ya sea SRM, lo hacemos por cuentas, ¿sí? La parte de XDR para nube lo hacemos por, pues, la cantidad de gigas que son ingeridas de las fuentes de data, ¿sí? Por ejemplo, del CloudTrail que consumimos, cuánto fue el consumo y a partir de ahí se hace el billing. Por acá también a nivel de runtime protection, lo hacemos pues por cada de trabajo, por ejemplo para los containers, lo hacemos por nodo o por cada container que se está ejecutando, y por la parte de file security lo vamos a hacer ya sea por la cantidad de archivos escaneados o por el volumen digamos ya sea el bucket o del elemento que vamos a escanear, ¿sí? Entonces se ha simplificado el tema de cómo lo licenciamos para justamente agilizar y facilitar ese tema de licensing en un ambiente tan volátil y tan cambiante, ¿sí? Que es la nube. Por ahí, a nivel de nuestro posicionamiento en nube, tenemos un market share bien importante a nivel de workload security en nube, ¿sí? Y a nivel general, quería comentarles que tenemos por ahí ciertos elementos gratuitos que ustedes pueden probar, ¿sí? Para hacer assessments o para tener una visibilidad de cómo está su ambiente, su infraestructura, ya sea por malas configuraciones o por ciertos elementos comprometidos que existan, y para que tengan esa visibilidad y que después se les entregue un reporte en PDF que pues justamente resume y enfoca los elementos de mayor riesgo, ¿sí? También tenemos otro que es para los assets externos y enfocado en nube, en donde vamos a hacer un análisis de esas IPs públicas, de esas, pues ciertos dominios que puedan ser publicados y que muchas veces por debajo lo que está es alguna carga de trabajo en AWS o alguna data center tercero que puede estarles brindando ese servicio. Entonces, a partir de esos dominios, de esas IPs, podemos hacer ese análisis y podemos ver las vulnerabilidades que tienen los hosts o los servers que están hosteándoles las páginas o los servicios a través de esas IPs, ¿sí? Entonces, eso es otro servicio que se puede ejecutar para tener esa visibilidad y ver cómo está nuestro ambiente público, ¿no? Sí, que está expuesto a Internet. Entonces, ya para terminar, a nivel general, Trend pues nos trae a la mesa esta seguridad en la nube, en donde nosotros somos líderes a nivel de runtime, en esa protección en aplicativos, en donde se estén ejecutando, ¿verdad? Como os hemos ido comentando, en VMs, en containers, en funciones serverless, en funciones o en ambientes híbridos, ¿verdad? Ahí tenemos ese alcance bien maduro. La parte del risk management, cómo podemos medir, cómo podemos tangibilizar el riesgo de nuestros assets, en este caso en particular de nube, pero si vemos a Trend como una plataforma, pues ahí podemos incluir todos los elementos de una infraestructura al día de hoy, ¿sí? Para poder tener esa visibilidad y posteriormente poder reducir ese riesgo, ¿sí? Y como vimos en unos slides antes, la parte de cómo aseguramos ese cloud journey o esa migración a la nube, esa transición, ¿sí? Ya sea que ahorita estemos mayoritariamente en premisas, ya sea que estemos dando nuestros primeros pasos hacia la nube o ya estemos en un esquema completamente híbrido, ¿sí? Es importante que conozcan por ahí ese alcance. Mira, yo creo que ya estamos sobre la hora y justamente con eso terminamos. No sé si por ahí tienen alguna consulta. Vamos a revisar el chat. Vamos a ver, creo que no tenemos preguntas. No. Entonces, esto sería de mi lado. Más bien, muchísimas gracias por su asistencia. Por ahí les comento que igual esta sesión se grabó y en los días siguientes van a estar recibiendo el link de la grabación por si lo quieren revisitar. Y al igual, pues quedo a su disposición para ver si tienen algún elemento que quieran ver en particular. Lo podemos revisar con todo gusto, ¿sí? Entonces, más bien, muchísimas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas tardes.